Deng Xiaoping a finales de los 80 afirmó que China debe permanecer humilde y cautelosa, así como evitar situarse delante, hacer ondear la bandera, buscar la expansión y reivindicar la hegemonía. Incluso advirtió, si lo intentamos, impídanoslo. Pero es que habían pasado 30 años desde aquella frase de Deng Xiaoping. El desarrollo pacífico en realidad es una tarea siempre para muchas generaciones. La importancia de esta idea se pone de relieve con el sufrimiento del pasado. China no quería y no quiere una revolución, tampoco quiere guerra, ni mucho menos venganza. China terminó el milenio anterior deseando simplemente que su pueblo dijese adiós a la pobreza y disfrutase de una vida mejor. Eso y que el país se convirtiera en un miembro responsable, civilizado y respetuoso también, pero también respetado en la comunidad internacional. Todo ello sin renunciar a sus principios. Ahora bien, ¿acaso un país que durante la mayor parte de su historia moderna se ha considerado en la cumbre de la civilización y que durante casi 2 siglos ha visto que las voraces potencias coloniales de Occidente y Japón le usurpaban su liderazgo moral? ¿Acaso un país que ha vivido eso puede contentarse con limitar sus objetivos estratégicos a crear una sociedad moderadamente próspera? Eso no tiene sentido. El Producto Interior Bruto de China tiene que extenderse a una población de 1.300 millones de habitantes y una décima parte de ellos viven todavía por debajo del umbral de la pobreza. La quinta generación de líderes, esa a la que pertenece Xi Jinping, hace muy difícil imaginar que la sociedad moderadamente próspera sea en realidad la última palabra acerca del papel que China quiere jugar en el mundo. Y es que Xi Jinping nació en 1953 y es secretario general del Partido Comunista Chino desde el año 2012, presidente de la República Popular China desde 2013 y desde entonces está al mando. Y él tiene un objetivo que ha definido como el sueño chino, que busca el rejuvenecimiento nacional hacia el año 2049. Su programa político, podríamos decir, es el sueño chino como eje nacional. Pero es preocupante porque su pensamiento político, el pensamiento de Xi Jinping, es que resulta que fue incorporado a la Constitución china en el 2017. Es decir, es un hombre que, ejerciendo el cargo de presidente, ha incorporado a la Constitución su pensamiento político. Y es un hombre que cuando llegó al poder realizó una campaña masiva anticorrupción para, vamos a decir, eliminar a posibles antagonistas. Y es un hombre que ha trabajado mucho porque quede de manifiesto la centralidad del partido en todos los ámbitos. Y es un hombre con un enfoque basado en la seguridad y el nacionalismo, porque Xi Jinping es nacionalista. Es un hombre que ha consolidado un poder personalista, que también ha consolidado la transición económica hacia la innovación y la tecnología, que ha apostado por la inversión de China en inteligencia artificial y energías renovables, pero que también ha expandido la censura y la vigilancia digital, que ejerció una mano muy dura en Xinjiang y en Hong Kong, y que ha implementado el control estatal sobre el sector privado del país. Es un hombre que firmó una alianza sin límites en el año 2022 con Vladimir Putin. Desde ese momento, Rusia es para China socio clave en energía y oposición a Estados Unidos. China compra hidrocarburos a Rusia con descuento y evita compromisos directos en el tema de Ucrania. Desde Xi Jinping la relación
con Estados Unidos está marcada por la rivalidad estratégica. Con Trump ya hubo una guerra comercial y hubo unas sanciones a las tecnológicas. Con Biden hubo una contención tecnológica y alianzas en el Índico y en el Pacífico, incluso una cooperación limitada en el clima de los foros multilaterales, pero desde que llegó Xi Jinping al poder, podríamos hablar de una manifiesta desconfianza institucional con respecto a China. Con respecto a Europa, bueno, las relaciones son tensas. Tensas por el tema del comercio, tensas por el tema de los derechos humanos. Y hay recelos. Con América Latina y el Caribe, Xi Jinping ha fortalecido lazos económicos y financieros. Ha hecho grandísimas inversiones en infraestructuras, ha dado préstamos y está estableciendo un comercio cada vez más creciente. China es el principal socio comercial actualmente de varios países sudamericanos. También está expandiendo su soft power, podríamos decirlo así, con becas, abriendo institutos Confucio y estableciendo tratados de cooperación sanitaria con países tan insólitos como Perú. Ha conseguido consolidar a China como potencia económica y tecnológica, pero el nacionalismo es el eje de su cohesión interna. Ha concentrado muchísimo poder personalista, ha reprimido los altercados, las protestas que surgen. Las protestas que haya en China son reprimidas automáticamente. Y su etapa es la etapa de las tensiones comerciales. Entonces es un personaje al que tenerle ciertos recelos. Esa es la quinta generación de líderes. Ese es Xi Jinping. Claro, si revisamos el ejemplo de la rivalidad anglo-alemana del siglo XX, podríamos, sin duda, augurar lo que puede esperarles a Estados Unidos y China a lo largo de este siglo XXI. China es, como lo fue, la Alemania imperial, un poder continental que resurge. Estados Unidos, igual que le pasó a Gran Bretaña, es básicamente un poder naval con profundos vínculos políticos y económicos con el continente. China, a lo largo de su historia, ha sido más poderosa que todos sus vecinos, aunque estos, unidos, podían y en realidad pudieron amenazar la seguridad del Imperio chino. Como en el caso de la unificación de Alemania en el siglo XIX, los cálculos de todos estos países están influidos de manera inevitable por el resurgimiento de China como Estado fuerte y unido. Entonces, la pregunta es, ya no es si puede haber confianza estratégica con un hombre como Xi Jinping, sino, oye, ¿puede la confianza estratégica sustituir un sistema de amenazas estratégicas? ¿Puede dejar el ejército de ser disuasorio? Muchos consideran que la confianza estratégica es en sí una contradicción. De entrada, resulta evidente que el auge chino es incompatible con la posición de Estados Unidos en el Océano Pacífico y por extensión en todo el mundo. Eso lo sabemos todos. En Occidente tenemos miedo, porque la experiencia nos enseña que las sociedades no democráticas son por propia naturaleza precarias y proclives al uso de la fuerza. Sin embargo, Estados Unidos se supone que es una nación democrática y lleva 80 años haciendo uso de la suya por todas partes. Así que esto habría que replanteárselo filosóficamente. Por otra parte, los que nos dedicamos al estudio de la historia sabemos que los paralelismos históricos suelen ser, por lo general, inexactos. Ni la analogía más precisa obliga a la generación actual a repetir ni los errores ni los aciertos del pasado. En principio, las relaciones entre Estados Unidos y China, y por extensión entre todo Occidente y China, digámoslo así, no tienen que convertirse en un juego en el que para que uno gane el otro tenga que perder. Pero las cosas están como están. El, digamos, desafío interior de China
es mucho más complejo de lo que puede inferirse de su inexorable auge. A cada avance que tiene China le surgen dificultades nuevas que debe superar y que hasta ahora parece que supera con cierta solvencia, pero se le incrementan los problemas. Dentro de no mucho hay una generación que va a jubilarse, que va a necesitar ser atendida, ser asistida, y que no tiene exactamente un muy buen reemplazo, no se le augura un buen reemplazo, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo existió una política de un solo hijo, que ahogó la pirámide demográfica. A cada pantalla que pasa China en su videojuego particular, le surgen nuevos enemigos, nuevas dificultades, y algunas son propias, no le vienen de fuera. Son el resultado de sí misma. Las economías occidentales, sanas, optimistas y considerablemente endeudadas, se acostumbraron de forma antinatural a adquirir productos baratos fabricados en China. Pero ahora la mano de obra china tiene más edad y está más preparada. Y esto provoca que los puestos de trabajo no especializados se estén desplazando a fábricas de países inferiores a China, como puede ser Vietnam o como puede ser Bangladesh, por decir dos. Y claro, Occidente ha entrado además en un periodo de austeridad que hace que el panorama se complique considerablemente. Luego está el problema demográfico. El incremento del nivel de vida y la longevidad, aparte del tema de la pirámide demográfica de la política aquella de un solo hijo, pues ya el hecho de incrementar el nivel de vida y que la vida sea más larga, junto con los resultados de esa política de un solo hijo, todos esos factores han hecho de la China actual una de las poblaciones del mundo que envejece más rápidamente. Y esto plantea retos que en el caso de China, 1.300 millones de habitantes, son de una envergadura colosal. Todos los países tienen la responsabilidad de mantener su competitividad y su papel en el mundo, qué duda cabe, y China no va a ser menos. O coevolucionamos o vamos al desastre, esa es la cuestión de siempre. El filósofo Immanuel Kant, en su ensayo La paz perpetua, afirmaba que esa paz perpetua llegaría por fin al mundo solo de una de estas dos formas: o por medio de la idea humana o por medio de unos conflictos y catástrofes de tal magnitud que no le dejen a la humanidad otra alternativa que coexistir. Y ahora estamos muy cerca de encontrarnos en esa coyuntura. Los esfuerzos yo creo que están para unirse, no para hacer temblar al mundo. Los esfuerzos se deben unir para levantar el mundo. La pregunta es, ¿qué mundo queremos levantar?